Nadie lo habría imaginado, ni el médico que midió el arco de sus piernas, ni el entrenador que lo vio tropezar al correr en línea recta, ni siquiera su propia madre, que lloró la primera vez que lo vio caminar raro. Manuel Francisco dos Santos nació en 1933 en Pau Grande, un rincón perdido de Brasil, con una pierna 6 centímetros más corta que la otra, la izquierda torcida hacia adentro y la derecha hacia afuera. Pero ahí estaba, pateando piedras con la misma alegría con la que otros niños reían con una cometa al viento. Desde pequeño Garrincha no entendía por qué debía corregir su forma de correr si así era feliz. En lugar de buscar una zancada perfecta, encontró ritmo en el desequilibrio y en la imperfección un arte. Cuando empezó a tocar el balón, su cuerpo parecía bailar con el viento. A los 14 años ya dejaba tirados a jugadores 3 veces su tamaño. Se colaba en partidos de adultos y sin decir palabra desarmaba defensas enteras con un regate que nadie entendía y nadie podía detener. Fue hasta 1953 que Botafogo lo descubrió casi por accidente. Los entrenadores dudaron de su físico, pero bastaron unos minutos en el campo para que el escepticismo se transformara en asombro. En el entrenamiento de prueba humilló al lateral Nilton Santos, campeón mundial con Brasil, 3 veces seguidas. Si no lo fichan, me voy del club, dijo Nilton. Así empezó la leyenda de Garrincha, el hombre que jugaba como si la lógica del fútbol no le aplicara. A Garrincha no le interesaban la fama ni el dinero. Jugaba por el placer de burlar a sus rivales, de hacer reír al público, de improvisar un túnel o un quiebre imposible como un niño en el recreo. Su mirada perdida se encendía en la cancha, donde todo tenía sentido. Pronto se volvió un ídolo popular, el símbolo de la alegría brasileña. En el Mundial de 1958, en Suecia, el mundo conoció por fin su magia. Junto a Pelé desbordó por la banda derecha como un vendaval. Era impredecible, imparable y cada vez que tocaba el balón, el estadio entero contenía la respiración. Pero fue en 1962, cuando Pelé se lesionó, que Garrincha se convirtió en héroe. Sin su socio, Brasil parecía perdida. Fue entonces que el hombre de las piernas torcidas asumió el mando. Le marcó 2 goles a Inglaterra en cuartos, asistió y anotó en semifinales contra Chile y lideró la victoria en la final ante Checoslovaquia. El mundo entero lo aclamó. En un país que necesitaba razones para soñar, Garrincha fue la sonrisa más luminosa de todas. Aunque esa sonrisa empezaría a opacarse, después de la gloria, la vida no se detuvo a celebrarlo. Brasil lo adoraba, el mundo lo aplaudía, pero Garrincha seguía siendo el mismo muchacho de Pau Grande. Tímido, ingenuo, sin ambiciones más allá del balón. No entendía de contratos ni de política. No sabía ahorrar, no pensaba en mañana, lo suyo era el instante, el toque, la risa. Mientras el país lo elevaba a la categoría de leyenda, él paseaba descalzo por las calles como si nada hubiese cambiado. Su cuerpo, sin embargo, empezaba a cobrar factura. Los años de esfuerzo con una estructura ósea desigual, las lesiones mal atendidas, el poco cuidado físico, todo se acumulaba. Jugaba con dolor, pero jugaba igual. No concebía la vida sin el balón. La gente lo veía cojear, pero aún así driblaba a 3 hombres en la línea de fondo. En el Mundial de 1966 ya no era el mismo. Las defensas lo golpeaban sin piedad y sin Pelé en plenitud, Brasil fue eliminado en fase de grupos. Fue la última vez que Garrincha vistió la camiseta de la selección. Sus días de estrella se apagaron sin despedida. Botafogo también empezó a darle la espalda. Su cuerpo ya no respondía como antes y las nuevas promesas reclamaban su lugar. Vagó por otros clubes sin rumbo ni gloria, jugando más por necesidad que por pasión. Mientras tanto, fuera del campo, su vida se desmoronaba. El alcohol, que antes parecía parte de su carácter festivo, se convirtió en refugio. Su carisma no bastaba para sostener sus relaciones, ni su alegría era suficiente para llenar el vacío que crecía con cada partido menos. Pero a pesar de todo, Garrincha seguía despertando ternura. Nadie podía odiarlo, ni siquiera quienes lo vieron tropezar con su propia fama. Se decía que tenía el alma de un niño incapaz de la maldad, entregado a cada emoción con honestidad brutal. Lo amaron mujeres, lo adoraron hinchas, lo defendieron compañeros, y aunque su entorno cambiaba, él seguía fiel a su esencia. Nunca quiso ser ejemplo, nunca pidió ser ídolo, solo quería jugar. En Brasil su figura adquiría una forma mitológica. No era solo el futbolista, era el símbolo de un país alegre en medio de la adversidad. En las favelas los niños imitaban sus movimientos con piernas chuecas por puro juego. Las calles repetían su nombre con nostalgia, y aunque ya no brillaba en la cancha, su recuerdo seguía siendo un canto de libertad. Pero mientras el mito crecía, el hombre real caía, enfermo, sin dinero, con problemas familiares, aislado por momentos. El mismo país que lo idolatró parecía olvidarlo. En sus últimos años, Garrincha era una sombra del héroe que una vez hizo reír al mundo. Y sin embargo, cuando alguien lo encontraba, bastaba una anécdota, una sonrisa, un gesto para recordar por qué lo amaban.
El ocaso de Garrincha fue triste, pero nunca vulgar. Aunque la prensa lo retrataba como un hombre vencido por sus propios excesos, en los rincones más humildes de Brasil, su leyenda seguía viva. En cada barrio, en cada potrero polvoriento se contaban historias de aquel genio que bailaba con el balón, que se burlaba de los defensores con una carcajada infantil que parecía más duende que atleta. Las nuevas generaciones no lo vieron jugar, pero lo imaginaban, lo sentían parte del alma nacional. A finales de los 70, Garrincha deambulaba entre hospitales y pequeños homenajes. No pedía nada, aceptaba cada muestra de afecto con la misma sonrisa tímida que lo había acompañado desde niño. Ya no quedaba mucho del físico que deslumbró al mundo, pero sus ojos seguían brillando cuando hablaban de fútbol. ¿Te acordás de ese regate?, le decían, y él respondía con una risa que contenía más nostalgia que orgullo. No necesitaba palabras, su magia ya era eterna. El 20 de enero de 1983, Brasil despertó con la noticia de su muerte. El corazón de Garrincha, agotado por los años de lucha silenciosa, dejó de latir en un hospital de Río de Janeiro. Tenía apenas 49 años. Murió casi solo, con pocas visitas, pero con millones de almas llorándolo. No fue un adiós cualquiera. Fue como si se apagara una estrella de esas que no se fabrican más. El país entero guardó silencio. Desde los estadios hasta las calles sin asfaltar, el pueblo entendía que había perdido algo irreemplazable. Su entierro fue modesto pero cargado de amor. En su tumba se grabó: «Aquí yace en paz aquel que fue la alegría del pueblo, Mané Garrincha». No podría haber mejor epitafio. No fuese el más disciplinado, ni el más longevo, ni el más profesional, pero fue el que más sonrisas arrancó, el que convirtió cada jugada en poesía, cada regate en un acto de libertad. Garrincha no jugaba al fútbol, jugaba con el fútbol. Los años pasaron y su figura se volvió símbolo. Documentales, libros, estatuas, pero nada capturaba del todo su esencia, porque Garrincha no se puede atrapar en un museo. Garrincha se siente, está en cada niño que juega descalzo, en cada balón que desafía la lógica, en cada risa que brota tras una finta inesperada. Su legado no se mide en trofeos, sino en la emoción que provocaba. Él no ganó el mundo, lo conquistó con ternura, y aún así, incluso después de muerto, Garrincha seguía regalando alegría, porque su historia no era solo la de un hombre con piernas torcidas que alcanzó la gloria. Era la prueba de que incluso lo roto puede bailar, que en el juego, ese juego hermoso, hay lugar para la belleza más improbable. Ese mito no era un dios, no era un emperador del balón, ni un estratega cerebral. Era un niño en cuerpo de adulto, con piernas hechas para confundir a la física y una risa capaz de derretir al rival más duro. Garrincha nunca se consideró el mejor, ni le interesaba serlo, pero cuando se habla del alma del fútbol brasileño, su nombre aparece primero, porque si Pelé fue el rey, Garrincha fue el bufón celestial que hizo al pueblo olvidar la tristeza por un instante. Y a veces, eso vale más. Lo más extraordinario de él no fue su habilidad para driblar, que era sobrehumana, sino su manera de hacerlo, como si cada movimiento naciera en el momento, como si improvisara la jugada justo cuando el defensor creía tenerlo, y siempre con una sonrisa. Era como si el balón fuera parte de su cuerpo, una extensión de su alma. Tenía ese raro talento de jugar no para ganar, sino para divertir, y sin embargo, ganaba. Ganaba con una ligereza que desarmaba cualquier táctica, con una alegría que no cabía en ningún manual. Sus compañeros lo amaban, sus rivales lo respetaban y el público lo adoraba. No porque fuera perfecto, sino porque era humano, profundamente humano, con defectos evidentes, con fragilidades visibles, con errores que nunca ocultó, pero con un corazón que vibraba al ritmo del juego, y eso lo hacía eterno. Cuando Garrincha tocaba el balón, todo el estadio se transformaba. El ruido se convertía en melodía, los gritos en carcajadas, la tensión en magia. Años después de su muerte, en cada mundial, en cada partido del Botafogo, su sombra aparece, no como una carga, sino como un recuerdo alegre. ¿Te acordás de lo que hizo en el 62?, preguntan los viejos. Y los jóvenes escuchan como si fuera una historia sagrada, porque lo es. Porque Garrincha no fue solo un jugador, fue una forma de ver la vida, con juego, con ligereza, con alegría en medio del caos. En 2004, la FIFA lo incluyó entre los mejores jugadores del siglo XX. Pero más allá de los reconocimientos oficiales, su verdadero legado está en los potreros, donde las piernas torcidas ya no son una maldición, sino una promesa, donde cada niño que juega en desventaja sueña con repetir su hazaña, donde el fútbol sigue siendo, gracias a él, un lugar donde los imposibles se vuelven posibles. Y así, en cada rincón de Brasil donde alguien hace un regate solo por el gusto de hacerlo, Garrincha revive, no como una estatua fría, sino como un fuego alegre que se niega a apagarse. Porque mientras exista fútbol callejero, mientras alguien se ría después de burlar a otro con un toque inesperado, su espíritu seguirá ahí, bailando entre risas y gambetas.
La última jugada de Garrincha no se dio en una cancha, no tuvo público ni relatores, no fue grabada por cámaras ni celebrada con fuegos artificiales. Fue silenciosa, íntima, como todo lo que fue profundo en su vida, porque su mayor regate no fue ante un defensa inglés ni una zancada por la banda derecha. Su jugada final fue haber vencido, sin saberlo, a la desesperanza, haber demostrado que incluso alguien descartado por la lógica y la medicina podía reescribir su destino con una pelota y una sonrisa. Hay quienes lo comparan con artistas, con poetas, con pájaros de paso. Pero Garrincha era otra cosa. Era un lenguaje secreto que hablaba al corazón del pueblo. En los momentos más oscuros de Brasil, cuando la política dividía, cuando la pobreza asfixiaba, cuando parecía no haber motivos para celebrar, él aparecía con una gambeta. Y entonces todo se detenía. Aunque fuera por unos segundos, el pueblo se sentía libre. No era un revolucionario, ni pretendía cambiar el mundo, pero lo cambió. Cambió la forma en que Brasil se veía a sí misma. Le dio una identidad basada en la alegría, en la improvisación, en la belleza nacida del caos. En un país donde tantos nacen sin oportunidades, su historia se convirtió en un faro. No por su final, que fue triste, sino por su camino, porque lo que hizo entre el primer regate y el último aplauso fue suficiente para iluminar generaciones. Dicen que los dioses del fútbol eligen a sus enviados sin seguir lógica, y Garrincha fue su elección más extraña y más hermosa. No podía correr bien, no sabía defender, no usaba las dos piernas con la misma habilidad, no entendía las tácticas. Y sin embargo, nadie como él. Nadie que haya hecho tanto con tan poco. Su fútbol no fue una ciencia, fue un milagro. Hoy, cuando alguien escucha su nombre, no lo asocia con estadísticas, sino con emociones. Garrincha no se mide, se siente, y su legado sigue vivo en todo aquel que se atreve a jugar con alegría, que elige sonreír antes que obedecer, que encuentra en la pelota una forma de expresar lo imposible. Esa fue su última jugada, permanecer. Contra el olvido, contra la tristeza, contra la frialdad de la historia. Garrincha se quedó donde importaba, en la memoria del pueblo, y en ese lugar vive para siempre, porque hubo una vez un hombre que nació con las piernas torcidas y terminó enderezando el alma de un país, y mientras exista alguien que juegue por el simple placer de jugar, Garrincha volverá a pisar la cancha con su andar irregular y su sonrisa brillante, listo para driblar hasta el destino. Gracias por ver esta historia. Si te emocionó la vida de Garrincha tanto como a nosotros, suscríbete a Burciagol para descubrir más relatos que celebran la magia del fútbol. Aquí no contamos partidos, contamos leyendas. Nos vemos en la próxima gambeta.